En el culto Doctrina para la Vida y culto de oración de hoy, jueves 29 de enero, hermanos. Así que sean todos muy bienvenidos. También a los hermanos que están ahí conectados en Facebook, también los que están conectados en Zoom, que sean bienvenidos, ¿verdad? Que en un momento que vamos a aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? En libros de Romanos que nos imparte el hermano Nan. Y también pues vamos a adorar al Señor, vamos a orar y vamos a pasar un día muy hermoso, una noche muy hermosa. Así que hermanos, les pido por favor ponerse en pie, vamos a poner en las manos del Señor este culto de hoy jueves. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre porque estamos un jueves más, un jueves Señor que tú nos permites estar aquí. Gracias por tener esas ganas, ese deseo, Señor, de estar siempre pendiente de todo, de escuchar tu palabra, Padre, de entonar himnos, Señor, de orarte, de alabarte y glorificarte. Gracias te damos por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que está ahí conectado, Señor, bendíceles, bendice a sus familias, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza de este día. Ponemos en tu mano al hermano Nan, que nos seguimos estudiando este libro de Romanos, Señor, que ha servido mucho para aprender y sobre todo poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, quédate el resto de la noche. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar, hermanos, un himno y llamamos a mi hermano Hermindio. Vamos a alabar el nombre del Señor, hermano, en esta mañana, perdón, en esta noche. Y dice, Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo tus alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desmayares en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios nada te faltará. Nunca en las pruebas sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará.
Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar y vamos a llamar a mi hermana Nancy Sánchez, que trae las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Hoy en la noticia del fin tenemos: China pone fin a los apagones con tecnología avanzada y restablece la luz en solo 0.1 segundos. Esta tecnología china es el resultado de más de 10 años de colaboración. Permite detectar fallos de microcorriente y asegura respuestas eficientes ante situaciones críticas en las redes eléctricas. Hoy en día, uno de los mayores temores de los operadores de redes es que un pequeño error en una red con alta concentración de energía solar y eólica desencadene una serie de fallos que puedan llevar a un colapso total. Ante este riesgo, China ha implementado una tecnología avanzada que tiene la capacidad de identificar rápidamente un fallo, aislarlo de manera efectiva y restaurar la red en tan solo 0.1 segundos. Esta solución busca garantizar la estabilidad de las redes energéticas, incluso cuando enfrentan situaciones críticas. Anteriormente, la gestión de fallos en la red eléctrica era un proceso muy lento y dependía del trabajo manual, según menciona el South China Morning Post. Cuando ocurría un apagón que afectaba a toda una comunidad, la restauración del suministro podía llevar entre 6 y 10 horas de arduo trabajo. Sin embargo, en el 2012, China dio un paso importante al probar un sistema basado en inteligencia artificial que logró reducir este tiempo de recuperación a solo 3 segundos. La tecnología china no solo es extremadamente veloz, sino que también tiene la capacidad de detectar microcorrientes de apenas 100 miliamperios, un reto técnico considerable para mantener la estabilidad del sistema y garantizar una recuperación rápida. Esto marca un avance crucial en la evolución de la tecnología para gestionar fallos en redes eléctricas. Aquel sistema, al detectar con rapidez las fallas de microcorriente, ajusta la energía que proviene de fuentes variables y distribuye la electricidad a través de diversas redes. Este proceso mejora la protección de la red y asegura una recuperación veloz, lo que minimiza el impacto de las interrupciones en el servicio. A medida que aumenta la generación de energía solar y eólica, también crece el riesgo de inestabilidad. En este contexto, las redes deben contar con sistemas de recuperación altamente eficientes que puedan actuar en cuestión de fracciones de segundo para evitar apagones generalizados. Hermanos, esta fue la noticia del fin. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Gracias, verdad, qué importante, verdad, esa información. Ahora vamos a la lectura del material de edificación, ¿verdad? Se titula Un Dios justo. Justicia es un término utilizado para lo que es correcto o cómo debe ser. La justicia es uno de los atributos de Dios y fluye de su santidad, justicia y rectitud. Se utilizan a menudo como sinónimos en la Biblia, dado que la rectitud es la cualidad o carácter del ser correcto o justo. Es otro atributo de Dios e incorpora tanto su justicia como su santidad. No podemos comenzar a comprender la justicia de Dios a menos que primero comprendamos el pecado. El pecado es anarquía, primera de Juan 3:4. E iniquidad en Daniel 9 del 4 al 5, o Miqueas también 2:1, Santiago 3:6. Encarna todo lo contrario a la naturaleza santa de Dios y le resulta ofensivo. Por lo tanto, el pecado es un crimen contra Dios y la justicia exige una pena de muerte y separación de
de él. Por ello, en Romanos 1, del 18 al 32, también del 2 al 5 y 3 al 23, pero Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a la tierra para pagar esa pena por nosotros, en Romanos 5, 8, 11 y Romanos 6, 23. E hizo que la salvación estuviera disponible para todos los que creen en su nombre. En Juan 1, 12, 3, 3:15, también en Juan 17, en Juan 20, 31. La propia justicia de Dios se proporciona como un regalo a los pecadores que aceptan a Jesucristo como su Salvador y se basa en su gracia y misericordia en respuesta a nuestra fe. En Romanos 3, 23 y 26, también en Efesios 2, 3 y 7, su misericordia y gracia no son a pesar de su justicia, sino a causa de ella. Nos amó tanto que a pesar de que nuestro pecado demanda nuestra muerte, envió a su Hijo para ser nuestro sustituto en la cruz, demostrando así que su justicia no fue violada, sino satisfecha en Primera de Tesalonicenses 1:10 y también 5:9. Habiendo sido hecho a su imagen en Génesis 1:26 al 27, los humanos anhelamos que la justicia moral prevalezca sobre la tierra y nos indignamos cuando vemos que ocurre injusticia a nuestro alrededor. ¿Por qué? Buscamos justicia por los crímenes. Esta es nuestro ADN, la indignación del rey David cuando el rico le quitó el cordero al pobre resuena en nosotros, en 2 de Samuel 12, 1 al 14. Es por eso que Natán le contó la historia a David en el primer lugar, porque revelaba la propia injusticia de David al quitarle la esposa a Urías. La oración de arrepentimiento inmediata de David fue efectiva, porque al admitir su pecado contra Dios reconoció la justicia de Dios. El Señor le dijo a David a través del profeta Natán que aunque su pecado fuera perdonado, el hijo resultante de la aventura adúltera moriría, demostrando el hecho de que su pecado aún tenía que ser juzgado. Y cuando el futuro y el libro de Apocalipsis revela la justicia de Dios en toda su gloria durante los últimos tiempos, cuanto los santos observen la destrucción de la tierra, su ocasión será del justo juicio de Dios sobre los habitantes por su pecado máximo de rechazarlo. En Apocalipsis 11, 16 y 18. También Apocalipsis 15, 3 y 4, Apocalipsis 16, 7 y 19 del 1 al 4. Y como dice 2 de Pedro 3, 13, se nos promete que algún día, cuando Cristo reine físicamente en la tierra, la justa justicia de Dios finalmente se manifestará plenamente. Amén, hermano. Este es el material de edificación de hoy jueves, un Dios justo. Vamos también a leer la información, ¿verdad?, de la semana para que estemos atentos a ver cuáles son las actividades y así podamos agendar, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver. Le invitamos a pasar por la librería donde encontrará muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales en Comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa. Además, los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los Romanos y la primera epístola a los Corintios, escrita por el pastor José Mayen Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aproveche a agregar a su colección estas obras y también regálelos a sus seres queridos, porque sin duda servirán para su edificación, ¿verdad? También solicite su boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración y deposítenlas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes al culto. También este domingo es la inauguración de nuestras clases de discipulado de formación cristiana.
Aún pueden inscribirse en los diferentes niveles, pida la boleta de inscripción a los hermanos del servicio al templo, hágalo de manera virtual, en el enlace que está mandando ahí los hermanos, el hermano Nan, el hermano Dani está mandando, el pastor también nos manda, así que tenemos chance, hermanos. Este sábado 31 de enero le realizaremos el primer dispensario médico gratuito de este año 2026, en el cual le recibiremos con amor fraternal. Le estaremos atendiéndole en horario de 7 a.m. y 12 mediodía. Por el orden de llegada, realizaremos citología y contamos en medicina general. Así que asista, invite a sus vecinos, familiares, compañeros, hermanos, los esperamos este sábado, ¿verdad? También el ministerio DAR, dando, ayudando, amando con responsabilidad. Como iglesia invitamos a nuestros hermanos a unirnos en amor, trayendo el domingo sus donaciones de alimentos, depositándolos en las cajas dispuestas por el ministerio DAR. Estos alimentos son distribuidos entre los hermanos que se encuentran en necesidad por falta de empleo, salud o por su avanzada edad, ¿verdad? El domingo, hermano, y también las llantas, que aquí no dice, pero me recuerdo de las llantas que hay que traer, ¿verdad? El domingo hay que traer, y también la provisión que podemos bendecir a los hermanos, ¿verdad? Ahí va a estar la mesa de donde podemos depositarlo. Bueno, hermanos, esta es la información, y vamos a llamar hoy sí a nuestro hermano Nan, que seguimos estudiando el libro de Romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Continuamos, hermanos, avanzando en el estudio de esta carta del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. Para el apóstol Pablo era una ilusión viajar a Roma. Recuerdan que lo vimos en las primeras enseñanzas. El apóstol quería viajar a Roma, ir a la capital del Imperio Romano a divulgar el evangelio precioso del Señor Jesucristo, a divulgar lo que él había recibido de parte de nuestro Señor, para poder beneficiar a tantos gentiles que estaban creyendo en doctrinas totalmente equivocadas y en dioses paganos que lo que hacían era entorpecerles su vida y afectarles su eternidad. Pablo, hermanos, cuando conoció al Señor Jesucristo, él se dio cuenta de que él había andado perdido, que a pesar de haber creído que era salvo, que de haber creído que tenía una buena relación con Dios, con el Dios de los judíos, el Dios del pueblo de Israel, el único Dios vivo y verdadero, Pablo andaba perdido, porque él creía mucho en todos esos agregados que los fariseos habían insertado en la enseñanza bíblica. En el momento de la existencia de Pablo, la palabra de Dios se había revelado hasta Malaquías, o sea, todo el Antiguo Testamento. Pero los judíos le habían agregado algunas otras doctrinas y leyes a la palabra de Dios para poder, en cierto modo, manipular al pueblo, pero también para poder distinguir a un cierto grupo de personas. Pablo era orgulloso en el momento de que él era fariseo. Él se sentía orgulloso de ser fariseo y de perseguir a la iglesia de Cristo, porque no conocía al Señor Jesucristo. Pablo creía que él conocía la verdad, pero una vez que el Señor lo iluminó, él se dio cuenta cuál era la realidad. Él era un vil pecador como todos los seres humanos y necesitaba la mano del Señor Jesucristo para que lo trajera a gozar de la salvación que solo Dios puede dar. Pablo entendió que era por los méritos del Señor Jesucristo que él podía haber encontrado salvación,
y no por las obras que pregonaban los fariseos y las diferentes instituciones religiosas de ese entonces, que él iba a ser salvo. Pablo entendió, creyó en el Señor Jesucristo, el Señor tocó su corazón, así como el Señor también ha tocado nuestros corazones, y espero que todos los que estamos acá hayamos tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Pablo entendía la responsabilidad de predicar el Evangelio, era una ordenanza que el mismo Señor le había manifestado. Pero a nosotros también el Señor nos ha manifestado esa misma ordenanza: predicar el Evangelio, hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Una vez que nosotros hemos creído en el Señor, nuestro estatus ha cambiado. No para que nos sintamos orgullosos, no para que nos exaltemos y veamos de menos a otros. Nuestro estatus ha cambiado para que estemos agradecidos con Dios y podamos reconocer que la justicia de Dios se aplicó a nuestro favor por medio de la gracia, porque nos otorgó la gracia como un regalo cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz y se entregó como sustituto nuestro para que podamos ser salvos. El mérito de la salvación de todo el que es salvo descansa en el Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por haber pertenecido a una religión, no es por haber realizado tal o cual sacramento, es porque el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario como un sustituto perfecto, y por causa de su perfección y de su justicia, nosotros hemos podido alcanzar la justicia de Dios. Hemos venido hablando del tema de la universalidad del pecado. Hemos visto cómo Dios es justo al manifestar su ira porque el hombre es pecador. Ahora vamos a hablar de la justicia de Dios y cómo Dios es justo al aplicar su justicia. Estamos entrando en la sección 2 del capítulo 3 de este libro que escribió nuestro querido pastor Evil Luis Carballosa, en donde él ha hecho un estudio exegético de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. Si usted lo puede adquirir, se lo recomiendo. Este libro vale la pena. Ahí uno aclara qué significa cada una de las expresiones que manifestó el apóstol Pablo a las iglesias de Roma. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar juntos, regocijándonos, Señor, en que a ti te ha placido que conozcamos tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que los que hemos creído en ti, los que hemos recibido la gracia de la salvación, ahora pertenecemos a una familia, la familia de la fe. Ahora somos nuevas criaturas y ahora, Señor, somos hijos tuyos, hijos adoptivos. Gracias, Señor, por eso. Permítenos, Señor, que todo el conocimiento que esta iglesia nos está dando sirva para fortalecer, robustecer nuestra fe, pero que también sirva para proyectar esa fe a otras personas y que ellos puedan venir al arrepentimiento. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, que tu palabra brille en este mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, estamos hablando de que es perfectamente justo. ¿En qué es justo? En el trato que tiene con todas sus criaturas, específicamente con el ser humano, ¿verdad?
¿Qué nos dice la Biblia respecto a la justicia de Dios? O sea, ¿dónde podemos ver esos rasgos de justicia de Dios? ¿Por qué Dios es justo? Bueno, Dios es justo porque Él no muestra ninguna parcialidad. Ajá, entonces ahí mucha gente dice, y lo que decían los reformadores respecto a la elección. Hermanos, la palabra es clara respecto a ese asunto. No hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros buscó a Dios. No hay ni un justo. Justo no hay ni aún uno. El Señor tuvo que buscar a la oveja que estaba perdida y traerla al redil. Y si usted ha llegado al redil del Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque usted es una persona privilegiada. Ahora, que hemos visto en la epístola a los Romanos, que el hombre no se pierde porque Dios no lo escogió, que el hombre se pierde por su propia culpa. Y hemos estado viendo la universalidad del pecado y la culpa del hombre. Entonces, ¿por qué Dios es justo? Bueno, Dios no muestra ninguna parcialidad. Dice Hechos 10:34. Pedro abrió su boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y saben por qué dijo esto Pedro? Porque los fariseos se arraigaban tanto o se sostenían tanto en esa idea de que solo el pueblo de Israel podía ser salvo, que cuando vio Pedro que multitudes de gentiles también eran salvos, él entendió, Dios no hace acepción de personas. También Dios es justo porque Él ordena que no se maltrate a los demás, y dijimos que la justicia es hacer las cosas bien, ¿verdad? Y Dios quiere que los seres humanos actúen en base a esa justicia. Zacarías 7:10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Miren qué interesante esto. O sea, el Señor está hablando ahí de comportamientos y actitudes externas. No oprimáis, no oprimáis. Pero también está hablando de actitudes internas y comportamientos internos. ¿Cuántas veces en nuestra mente nosotros le hacemos mal al hermano, al prójimo? Y eso no es agradable ante la justicia de Dios, porque Dios lo que recomienda en base a su justicia es que nuestro corazón no piense mal de nuestro hermano. También Dios es justo porque Él ejecuta perfectamente la venganza contra los opresores, y la justicia al que comete un delito le llega, o al que comete una injusticia, que es la contraparte de la justicia se le tiene que aplicar, y Dios aplica la justicia. Según de Tesalonicenses 1:6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que es parte de la justicia de Dios pagar con tribulación, o sea, con dificultad, con un castigo, al que atribula a otro. Dios es justo también en el cumplimiento de las recompensas. Dios, dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se acuerdan ustedes o tienen en mente, están seguros respecto a lo que dice la palabra respecto, valga la redundancia, a cuando nosotros nos presentemos al tribunal de Cristo, cuando estemos allá frente a Él?
Bueno, las obras que nosotros estemos realizando en este momento, hermanos, van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas por el Señor. Y si de ese tamiz, de ese proceso, esas obras, lo que producen son metales preciosos, piedras preciosas, vamos a recibir galardones. Pero si lo que producía, si nuestras obras eran paja, heno, y se consumen con el fuego, no vamos a recibir galardones. Dios es justo. Y es igualmente justo en el cumplimiento de los castigos. Y aquí ya estamos cayendo en el asunto que estamos estudiando, la ira de Dios. O sea, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Miren que vuelve a mencionar este mismo término. Ahora acá es el apóstol Pablo. Y tanto Pablo como Pedro hacen referencia al Antiguo Testamento. Dios no hace acepción de personas, ni en el beneficio que la persona obtiene, ni tampoco en el castigo. Dios es justo al manifestar su ira contra el pecador. Vamos a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora estamos entrando en el tema de que Dios es justo al manifestar su juicio. Porque Él juzga según la realidad. Y les pido que busquemos Romanos capítulo 2. Ya pasamos al capítulo 2. Todo este tiempo atrás hemos estado en el capítulo 1. Hoy comenzamos el capítulo 2. Vamos a leer los dos primeros versículos para entrar en contexto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Qué interesante está este juego de palabras, ¿verdad? Pues empecemos a desmenuzarlo, así como lo hizo en base a lo que hizo nuestro querido pastor Carballosa aquí en este libro. Empieza con la primera expresión, por lo cual en el versículo 1. Esa expresión se deriva de la palabra dio, que es una palabra griega, que hace referencia a todo lo que se viene diciendo anteriormente, ¿verdad? Por lo cual, o sea, por lo que se dijo anteriormente, y se acuerdan lo que leímos anteriormente, desde el versículo 18 hasta el 32, hablamos sobre la ira de Dios, hablamos sobre cómo Dios ha dejado al hombre por causa de su pecado. Hablamos de que el hombre no tiene excusa, ni tendrá excusa cuando se presente al juicio de Dios frente al Señor Jesucristo y le diga y le quiera presentar argumentos que vayan en contra de la justa realidad que Dios ha manifestado por medio de todas las formas que Él se ha manifestado a la humanidad. Nadie tiene excusa, nadie puede decirles que no sabía que existía un Dios, no sabía que te estaba irrespetando, porque hasta Dios es tan claro en Romanos 1, del 18 al 32, que hasta habla de la misma conciencia con la que ha dotado al hombre para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Así que nadie tiene excusa frente a Dios. Y por eso la ira de Dios es justa. Porque la ira de Dios es en base a lo que el hombre se merece por causa de su pecado.
Entonces, por lo cual, con que empieza el versículo 1, se refiere a eso, por lo cual, por lo que vimos anteriormente, que el hombre le ha dado la espalda voluntariamente a Dios, que el hombre practica un sinnúmero de pecados que los hemos estado analizando en los cultos anteriores, y hemos ido viendo los rasgos de cada uno de esos pecados, por lo cual, por eso, entonces, eres inexcusable, dice el Señor, dice el apóstol Pablo en este versículo 1 del capítulo 2, eres inexcusable. O sea, el hombre no tiene manera de defenderse delante de Dios, no tiene excusa. Y miren cómo declara la Biblia, que hasta nos da ejemplos de cómo va a llegar mucha gente frente al Señor y le va a decir: Señor, pero ¿no te acuerdas que yo hacía buenas obras? Yo le donaba a tal institución benéfica, yo no me metía con nadie. El Señor lo va a echar al lago de fuego. Cuando llegarán unos donde el Señor y le dirán: Señor, pero en tu nombre yo echaba fuera demonios, yo hacía grandes proezas y milagros. Y Él les va a decir: aléjense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. La Biblia nos muestra perfectamente la realidad del ser humano. La Biblia nos da con claridad cuál es el camino para encontrar la salvación. Hay que entrar por la puerta estrecha, ¿se acuerdan? Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y la puerta estrecha es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas, y además es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Efesios 2 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no nace en nosotros, la fe no surge en nuestro corazón, sino que es un don de Dios. Dios nos regala la fe para que creamos en Él. Por eso es que nadie puede decir: yo busqué a Dios y por mi libre albedrío yo soy salvo. No, Dios nos buscó, Dios nos rescató. Pero todos esos que le dieron la espalda y le siguen dando la espalda a Dios, esos tienen que presentarse ante el justo juicio de Dios. Todos esos que practican el pecado, y se acuerdan lo que decía el versículo 32, vamos a leer el 32 del capítulo 1. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, todo aquel listado de pecados que leímos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todas esas personas, cuando se presenten al juicio, no tienen excusa, son inexcusables. Por eso dice acá el apóstol: por lo cual eres inexcusable. El hombre no tiene manera de defenderse delante de Dios, o sea, no tiene ningún tipo de argumento con el que él pueda convencer a Dios por causa de sus comportamientos o de sus atributos personales. Él va a llegar y le va a decir a Dios: pero Dios, yo creo que en este caso te estás equivocando, porque yo iba a la iglesia todos los domingos. Señor, yo recibí los 4 niveles del discipulado. Eso no es válido para la salvación, hermanos. La salvación se obtiene por creer en el Señor Jesucristo y encontrar salvación en los méritos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, obviamente sucede un cataclismo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué sucede? Nos vemos en un espejo y vemos la realidad, nuestra realidad. Somos pecadores y estamos perdidos y no podemos
presentarnos frente a un Dios perfectamente justo y perfectamente santo, porque Él no nos va a recibir. ¿Cómo hago? Pero Dios mismo le da ahí la mano por medio del Señor Jesucristo y le dice: crea en Jesús, deposite su salvación en las manos de Jesús, porque Él sí lo puede llevar al Padre, Él sí lo puede llevar a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todas estas personas a las que se está refiriendo el apóstol Pablo son esas personas que le han dado la espalda a Dios, que creen más en sus obras que en lo que la palabra de Dios dice, que atribuyen más su salvación a pertenecer a cierta religión o a cierto grupo de personas que lo que la palabra dice respecto a eso, que es por medio del Señor Jesucristo. Personas que se creen justas en base a sus propios criterios y que justifican el pecado suyo y el pecado de los demás. Hay personas que pecan sin remordimiento. Hay personas que por remordimiento, miren qué cosa, hay unos que no tienen ningún tipo de remordimiento, hay otros que tienen remordimiento, y entonces ellos dicen: tengo que mejorar mi vida, voy a asistir más a la iglesia, voy a cambiar, te prometo, le dicen a la persona que ofendieron que voy a cambiar, y por remordimiento hacen ciertas acciones. Pero no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente. El arrepentimiento lo lleva a ser una persona nueva. Por eso la palabra dice que cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, nos volvemos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La persona que éramos antes ya no debe ser la persona que ahora somos. Porque si seguimos siendo la persona que éramos antes, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Será que nosotros decimos que creímos en Jesús por remordimiento y no por arrepentimiento? ¿Verdad que es delicado eso? Y el apóstol Pablo nos está presentando claramente la condición del hombre, y específicamente la condición del hombre pecador que le ha dado la espalda a Dios. Él está diciendo que este hombre no tiene excusa, que el día que se presente ante el juicio frente al Señor Jesucristo, porque Él es el juez que nos va a juzgar, esa persona no va a tener ningún argumento válido para que el Señor en ese momento le dé vida eterna. El mal requiere un castigo. Todos entendemos y heredamos el sentido de la justicia de nuestro Creador. Todos sabemos, por ejemplo, que si una persona roba y la encuentran cometiendo el delito, tiene que ir a la cárcel, porque es justo que vaya a la cárcel. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, sabemos eso, ¿verdad? Si a ustedes les dicen que hubo una persona que había cometido tantos delitos que para leerle los delitos que cometió se tardaron 9 horas en leerlos, ¿qué es lo primero que usted piensa? Inmediatamente se merece cadena perpetua, pena de muerte, y ante Dios es un gran pecador, porque si se tardaron 9 horas en hablar de los delitos de esa persona, ¿y saben quién es esa persona? Existió, no les estoy exagerando, Hitler. Cuando juzgaron el juicio de Hitler, se tardaron 9 horas. Bueno, no lo juzgaron porque obviamente él murió, ¿verdad? Pero cuando presentaron ante la ley la situación de Hitler, se tardaron 9 horas en leer la cantidad de delitos que él había cometido. De repente
es un récord, ¿verdad? Él podría estar en el libro Guinness de los récords. Pero ¿cuántos delitos hemos cometido nosotros, hermanos? ¿Cuántos delitos nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Porque frente al juez justo, nuestros pecados son un delito. Y el apóstol Pablo está hablando respecto a este tema. Todos los hombres, por causa de nuestro pecado, no tenemos excusa frente a Dios. Gloria a Dios por los que hemos sido rescatados por Dios y hemos recibido el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, el perdón de ese juez justo, por causa de que vino un redentor y Él recibió la condena que nosotros nos merecíamos. Y ese redentor es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Que si nosotros un día vamos a estar gozando de la eternidad con Dios, es por causa de ese redentor de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos buenos, no porque nos merecíamos ir al cielo. Ahora, ¿qué debió haber pasado cuando nosotros nos dimos cuenta de que el Señor Jesucristo había pagado nuestros pecados? Pues lo que debió haber pasado en nuestro corazón es que debió haberse transformado. Y ya no deberíamos de estar practicando todos esos pecados que nosotros hemos estado describiendo en los últimos versículos del capítulo 1 de Romanos. Entonces el apóstol está diciendo en el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, refiriéndose a esas personas que siguen el camino de la maldad, ¿verdad? Y que le dan la espalda a Dios. Y dice, quien quiera que seas, tú que juzgas, o sea, literalmente dice, todo aquel que juzga, tanto judíos como gentiles, son pecadores delante de Dios y están bajo condenación. ¿Por qué el apóstol utiliza esta expresión que se entiende? Si vemos más adelante, esa expresión que él utiliza se entiende que se está refiriendo a los judíos. ¿Por qué utiliza esa expresión? Porque vimos que los fariseos lo que estaban enseñando era a señalar al otro y a sentirse ellos como personas dignas y que los otros son inmerecedores de la salvación. Pero los fariseos tenían esa actitud siempre de autoelevación y de menosprecio para el pecador. ¿Se acuerdan el caso de cuando en el templo estaba un fariseo y estaba un publicano, y que el fariseo le decía al Señor en voz alta, orando para sí mismo, dice la palabra: Señor, gracias porque no soy como ese pecador, gracias porque yo hago aquí, yo hago allá? Pero el pecador que estaba allá, ese sí tuvo un cambio de mente, porque hubo un arrepentimiento en él, y lo que le estaba diciendo a Dios era: Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la condición real de alguien que entiende que su salvación depende de Dios, no depende de realizar ciertas obras que lo puedan calificar como alguien digno de ser salvo. Ahora, las buenas obras vienen como consecuencia de ese momento de quiebre de la vida de una persona, cuando entiende quién es y entiende su necesidad de Dios. En ese momento, cuando su vida se transforma, es cuando sus obras tienen que empezar a proyectar que ahora son nuevas criaturas. Entonces, el versículo 1 dice: quien quiera que seas, tú que juzgas, o sea, todo aquel que juzga, dice el apóstol, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, dice. ¿Qué nos recomienda el Señor, hermanos? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios en cuanto al juicio? Miren, nuestra mente nos puede jugar tan mal que muchas veces podemos estar emitiendo un juicio sobre alguna persona y estar totalmente equivocados, porque somos imperfectos.
El único que escudriña los corazones es el Señor. Él es el único que puede llegar hasta el corazón, hasta lo más profundo del corazón. No hay alguien que conozca mejor el corazón del ser humano que Dios. El judío consideraba al gentil como pecador y como que no tenía opción para ser salvo. Pero Pablo estaba predicándole a los judíos, a los gentiles, perdón, igualmente a los judíos, llamándoles la atención, diciéndoles, ustedes que están juzgando a esos, tengan cuidado, porque se están condenando ustedes por estar haciendo eso. Dice Juan 8:7. Este es el momento cuando los judíos estaban, bueno, un grupo de personas judías estaban condenando a una mujer por haber cometido adulterio. La encontraron en el acto del adulterio. El Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y la Biblia nos dice claramente que ninguno de ellos se atrevió, tiraron las piedras que tenían en sus manos y se fueron. Esa es la realidad, hermanos. No podemos nosotros atribuirnos esa capacidad perfecta que solo Dios tiene de ser juez justo, perfecto, un juez justo y que juzgue con perfección. Hoy en día muchos cristianos creen que solo los inconversos son pecadores y no se miran ellos, no analizan cuál es su realidad. Dice, sigue diciendo el versículo 1, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren qué cosa esta. Esta frase es enfática y en la traducción así directa del griego dice, porque las mismas cosas practica el que juzga. O sea, el que está juzgando a alguien por un pecado está practicando el mismo pecado. El pecado es una realidad general entre los hombres, el pecado es universal. El hombre que juzga a otro se encontrará algún día haciendo lo mismo que aquel a quien condenó. Volvamos a Mateo 7, versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que en tu propio ojo está? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y para sacar la paja del ojo del hermano, no es por medio de juzgarlo o de acusarlo. Cuando nosotros vemos una persona creyente que está cometiendo un pecado, lo que debemos de hacer es exhortarlo, corregirlo con amor, traerlo a los pies del Señor, traerlo a la reconciliación con el Señor. En conclusión, hermanos, Pablo señala enfáticamente que el juicio de nuestros prójimos corresponde solamente a Dios, que Él es el único ser totalmente justo y capaz para juzgar. Muchas veces queremos sustituir a Dios en el ejercicio, ejerciendo juicio sobre los demás. Y es por eso que Pablo nos aclara que muchas veces los pecados que el otro está cometiendo públicamente, que son evidentes, nosotros los podemos estar practicando en nuestra vida íntima. Miren que Pablo señala eso. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Juzgar a alguien porque públicamente se descubrió su pecado de adulterio y nosotros estamos cometiendo ese mismo pecado por medio del consumo de la pornografía. Podría ser una realidad. Hay personas que
hasta salivan un poquito más cuando empiezan a contarle al otro con lujo y detalle el pecado que cometió el hermano. Pero cuando él se va a lo íntimo de su casa, empieza a ver pornografía. ¿Y qué dice el Señor? Que si uno desea, y estamos hablando en el caso de personas casadas, ¿verdad? Que si una persona casada está deseando otra persona estando casado, está adulterando con su corazón. Está cometiendo el mismo pecado que cometió ese que hace poco vino a juzgar y a señalar con otro hermano y diciéndole, qué barbaridad, yo que creía que ese hermano estaba firme en la fe, pero está cometiendo el mismo pecado. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo, que tengamos cuidado al juzgar porque a la vuelta de la esquina probablemente estemos cometiendo el mismo pecado, porque la gravedad del adulterio público, físico con otra persona es la misma gravedad del pecado del adulterio con la pornografía. O criticar y descartar a un adicto del alcohol o de las drogas y nosotros cometiendo también pecados de adicciones, porque hay pecados de adicciones que no tienen que ver con estupefacientes. Hay personas que son adictas al celular, hay otros que son adictos a la televisión, hay otros que son adictos a los deportes y señalan al creyente que lo vieron, viste que salió en Facebook tomándose una cerveza. En vez de ir y publicarlo a los hermanos y desprestigiar al hermano que está cometiendo un error, ¿por qué mejor no va con amor donde su hermano y le exhorta, hermano? ¿Cree que está haciendo lo correcto? ¿Cree que es el testimonio correcto el que usted está presentando en las redes sociales cuando usted está haciendo esas cosas? Pero ¿por qué en vez de señalarlo y señalar su pecado, no hace eso? Y a la vuelta de la esquina de repente usted es adicto a las compras. ¿Saben que hay personas adictas a las compras, al consumismo? Personas que llenan su casa de un montón de cosas que no necesitan. Hermanos, el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos está retando este día. El ser humano tiene una condición bastante difícil en cuanto a encontrar plenitud de justicia en su mente y en su corazón. Entonces, no se meta a eso. Pídale al Señor fortaleza para mantenerse firme, para honrar a todos, como lo dice la palabra de Dios, para tener respeto por los demás y para amar al hermano. Porque si su hermano está en pecado, a usted le tiene que doler, no le tiene que causar morbo ni gozo, porque hay personas que se gozan del pecado del otro. Porque a la vuelta de la esquina usted puede estar practicando ese mismo u otros muchos pecados. El apóstol Pablo está dando una lección bastante fuerte a esas personas que creen que están en un nivel superior a los demás. Un nivel tan superior que quieren desplazar al juez justo y colocarse ellos en la silla del juez. ¿Qué les parece? Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Les pido que oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, por este momento, Señor. Sabemos, Señor, que somos seres humanos imperfectos y que tenemos debilidades y que tenemos problemas y tenemos luchas. Tú las conoces, Señor, mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Y por eso, Señor, te pedimos tu apoyo, tu auxilio, que nos dé fortaleza, que nos permitas mantener una mente clara y un corazón limpio, que te honre a ti, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Danos libertad, Señor, del pecado, pero sobre todo, Señor, danos la libertad de no ser como esas personas que están señalando al pecador y están pecando de la misma forma.
Ponemos en tus manos, Señor, esta iglesia preciosa, a nuestro querido pastor, a su familia, a cada una de las personas que estamos siendo parte de esta iglesia y que estamos el día de hoy acá también. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano Nan. ¿Verdad? Hemos aprendido mucho, la verdad. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí, hermano, los jueves, ¿verdad? Vamos a preparar nuestros corazones porque vamos a pasar ahora al culto de oración, ¿verdad? Entonces, en este primer segmento vamos a dar un tiempo ahí para que realicemos una oración personal a nuestro Señor, ¿verdad? Lo puede hacer de sentado, de rodillas, de pie, y también a los hermanos que están ahí conectados, también pues los invitamos y dejamos este espacio. Amén, hermanos, amén, ¿verdad? Vamos también a continuar y vamos a este segundo segmento, ¿verdad? Que es orar en grupos de tres. Ahí, ¿verdad? Con caballeros y damas, los hermanos también que están conectados pueden también, igual de la misma manera, va a acompañarnos en oración. Vamos a dar otro tiempo. Vamos a continuar, hermanos, y vamos al segmento, ¿verdad? De oraciones con propósitos específicos, ¿va? Oraciones que tiene nuestra iglesia con todas las actividades que queremos realizar y todas las metas y todo lo que tenemos previsto lo ponemos en las manos del Señor. Así que vamos a llamar a mi hermano Emigdio, que está el primer segmento. Oremos, hermanos, por la inauguración del discipulado y formación cristiana, todos los planeados, y ahí para que los alumnos y todos los niveles perseveren hasta el final. Señor, gracias te damos, porque tú, Señor, estás atento, Padre, a nuestras necesidades y a lo que nosotros traemos muchas veces muchas veces programamos y planeamos ciertas obras que necesita la iglesia. En este momento, Señor, por la inauguración de DFC, para que desde el inicio, Padre, y hasta el final, todos los que inician matriculándose y recibiendo de las clases terminen. Y al final, aprendiendo más de tu palabra. Pedimos por todos los que ya están matriculados y esperamos que los que se van a unirse todavía a esta matrícula inicien las clases en el tiempo señalado. También por el dispensario médico gratuito que se llevará a cabo este sábado, sea para concurrido y que todos los que lleguen a nuestras instalaciones encuentren una respuesta a su salud. Señor, gracias también por este evento, Señor, que se hace todos los meses.
Es una tarea, Señor, que la iglesia se ha propuesto para ayudar a los amigos y vecinos que necesitan, Señor, de la necesidad de su salud. Pedimos, Padre, que bendigas a todos los que van a colaborar y todas las personas que van a asistir, que haya un buen número de amigos, de vecinos, para que puedan encontrar una solución a su salud. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así, hermanos, también puestos de pie, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Vamos a ver el hermano, creo que el hermano niño la puede recoger la ofrenda ¿verdad? Ok, vamos a orar y darle a nuestro Señor, ¿verdad? De todo lo que Él nos bendice. Así que oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso jueves, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Orar con los hermanos es gratificante, Señor. Gracias porque así podemos ver las peticiones de ellos, Señor, y ponerlos en tus manos, Señor. Venimos hoy, poner nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Padre, para que tú los recibas, Señor. Padre, para que continúe esta construcción del templo, Señor, a todos los gastos de nuestra iglesia, Padre. Ponemos en tus manos nuestras ofrendas. Señor, bendice al dador alegre. Padre, ponémoslo y te ponemos en tus manos, Señor, para que tú lo recibas como lo fragante. Gracias, Señor, te damos, Padre. Y a los hermanos que no tengan empleo, Señor, provéeles, Padre. Provéeles un empleo para que ellos puedan gozar también de esto tan hermoso que es darte a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, mientras recoge las ofrendas nuestro hermano, hay un espacio ahí que es para dar un testimonio o una gratitud, así que vamos a ver si hay algún hermano. Nancy, no. Vamos a ver si hay algún hermano que quiera dar una acción de gracia, una gratitud. Ah, ¿qué tal, hermano? Vamos, hermano. Quiero darle gracias a Dios porque el pastor siempre ha estado pendiente, ¿verdad? Yo soy de la Iglesia Gran Comisión y me he venido para acá, pues la cercanía donde yo vivo. Cambié de dirección, ahora estoy aquí cerca. Pues mi deseo es poder servir aquí en la iglesia, servirles en lo que pueda. Y han estado conmigo el pastor, pues, orando por mi hijo. Hace poco lo saqué de la clínica ya, ¿verdad? Entonces lo operaron de la columna. Él ha venido luchando por un cáncer, ¿va? Pero sí ya no hay más cáncer, ¿va? Amén. Y bueno, él está bien. Eh, disculpe. Quiero darle la honra a Dios, Amén. ¿verdad? Porque no es fácil. Son situaciones bien difíciles. Fíjense que a veces nos quejamos de que falta dinero en la casa, pero cuando falta la salud, yo creo que póngale pensamiento. Es mejor estar con salud y lo demás viene por añadidura.
ese versículo a mí me encanta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido una gran lección. Él perdió su pulmón, un pulmón, en esta operación. Perdió un hueso de su columna. Pero el doctor dijo hoy, hay algo extraño en este muchacho. Hay algo extraño. Y él no sabe que es Dios Todopoderoso. Es extraño que está ahí. Que se ha recuperado increíblemente mi hijo. Pero quiero decirles también, hermanos, que esas batallas se ganan de rodillas, ¿verdad? Y Dios tuvo la voluntad también de que mi hijo esté aquí, esté sano, ¿verdad? Lo sacamos fuera del país también, o sea, ha sido bien difícil, ¿verdad? Pero Dios, siempre nunca me faltó esa palabra, Dios proveerá. Y siempre le recordé al Señor, Jeremías 33:6. Siempre le recordaba al Señor, Salmo 121. Siempre lo decía. Y ahí está mi hijo. Y yo sé que Dios tiene tanto poder en devolverle su pulmón, en devolverle ese hueso. Yo lo creo. Les amo en el Señor a todos los que han orado por mi hijo, ¿verdad? Y que Dios bendiga grandemente esta iglesia, ¿verdad? Estoy a la disposición. Me queda exponerme al Señor y decirle, Padre, pues, heme aquí, envíame a mí. No tienen idea lo más importante que es amar a Dios, ¿verdad? Y estar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Amén. Y definitivamente así ha estado mi hijo y así hemos estado nosotros, ¿verdad? Así que le doy la honra y la gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Amén. Hermoso testimonio y sí sabemos la verdad, va, lo que el hermano ha estado pasando con su hijo y sabemos que el Señor pues le ha traído esa bendición de prestarle más a su hijo, ¿verdad? Y va a salir de todo eso, lo creemos en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, puestos en pie con la segunda segmento, ¿verdad? De oraciones con propósito. Vamos a orar por la construcción del templo, ¿verdad? Que nos hemos puesto una meta como hermanos, como iglesias, pero al final quien tiene la última voluntad es el Señor, ¿verdad? Construir ese templo en un año y también, ¿verdad? Los compromisos que vengamos a los cultos, los jueves, los domingos y bueno, que el Señor los bendiga. Así que vamos a orar y también los hermanos que están ahí conectados. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo te podemos decir que gracias porque lo hemos escuchado. Está el testimonio en mi hermano. Qué hermoso, Señor, saber que tú puedes cambiar vidas, Padre. Y tú puedes, Padre, sanar de todas maneras, de todas formas, Señor. Gracias te damos. Y hoy venimos aquí, Señor, a poner en tus manos, Padre, conforme a tu voluntad, la construcción de nuestro templo. Tenemos metas, tenemos planes, Señor, pero eso solo se van a llegar si tú lo prefieres, Padre. Queremos construir, Señor, y te lo ponemos en tus manos, Señor, la construcción de este templo en un año. Bendice a mis hermanos, bendice los que van a dar, Señor, los que van a ofrendar para esta construcción. Te lo ponemos desde ya, Padre. También, Señor, venimos y ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas. Que toque nuestros corazones, Señor, que inquiete nuestras vidas para poder asistir a todas los cultos, los jueves, los domingos, Señor, las actividades que hay, los sábados, los jóvenes, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, todas las actividades, Padre. Ponemos en tus manos
el evangelismo que vamos a emprender este año, Señor. Toca nuestros corazones, Padre, para que lo hagamos con gozo, con alegría, con amor. Gracias, Padre, gracias te podemos dar de siempre, en cada momento, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya casi llegamos al final, ¿verdad? Y vamos a hacer un círculo aquí, vamos a tomarnos de la mano, vamos a llamar a nuestro hermano Emilio, que tiene, pues, él va a acompañarnos con un coro. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner en la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Que nos lleve con bien, así que oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Nuevamente te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por habernos permitido estar aquí el jueves, unánimes, en un mismo sentir, Señor, con mis hermanos, en gozarnos, en escuchar tu palabra. Gracias por la enseñanza de nuestro hermano Nan, Padre. Ponemos en tu mano para que podamos estar atentos a tu llamado, Señor. También ponemos en tus manos, Padre, este plan 1+1. Señor, estamos orando por este plan 1+1. Sabemos que tenemos muchas personas apuntadas aquí, desde familiares, hermanos, vecinos, Señor, amigos, compañeros de trabajo, Padre. Ponemos, Padre, para que tú puedas trabajar en sus vidas y que un día nos puedan aquí acompañar, Señor, y sobre todo aceptar que solo en ti hay vida eterna. Señor, también ponemos estas oraciones, estas peticiones, nuestros planes. Señor, los ponemos en tu mano para que conforme a tu voluntad, Señor, se realicen. Señor, te pedimos por nuestra congregación, por mis hermanos, por su familia, Señor, por el pastor, los líderes de esta iglesia, Señor. Los ponemos en tu mano, los ministerios, Padre. Danos ese querer como el hacer, Señor. Padre, ponemos en tu mano nuestros enfermos, Señor. Los enfermos de esa cadena de oración, Señor, que día a día, todas las noches, Señor, nos mandan para que podamos orar por restauración de su salud. Sabemos, Señor, que solo tú lo puedes hacer, Padre. Gracias te damos por este momento, por este jueves que hemos disfrutado estar aquí. Gracias por la vida de cada hermano aquí presente y por los hermanos que también están conectados. Señor, llévanos con bien, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que nos vemos aquí, si Dios quiere, el domingo, ¿verdad?